Muy buenas tardes, mi nombre es Milagros Denis Rosario, yo soy profesora de Hunter College en el Departamento de Estudios Africanos, Puertorriqueños y Latinos, y le doy las gracias al Centro de Estudios Puertorriqueños por darme esta oportunidad a mí y al artista Ramón Bulerín, que nos está acompañando para tener esta conversación básicamente sobre raza y racismo en Puerto Rico y a la misma vez conectarlo con el tema principal de mi libro titulado Drops of Inclusivity, Racial Formations and Meanings in Puerto Rican Society from 1898 to 1965. Maestro Bulerín, ¿quiere dar algún saludo para el público? Buenas tardes, mi nombre es Ramón Bulerín, soy artista plástico y estoy con ustedes en esta tarde para compartir y conocernos. Cafecito nos da la oportunidad de dialogar un tema que sí se ha hablado en Puerto Rico y los muchos intelectuales, escritores han dialogado. Yo quiero empezar preguntando y dialogando con Bulerín. ¿Cuáles son las características del racismo y el prejuicio racial en Puerto Rico? ¿Qué tú entiendes sobre cuáles son las características? Bueno, hay muchas, pero la principal es que acá en Puerto Rico se aparenta que no hay racismo. Entonces, como no hay racismo, pues no se supone que no se sienta, ¿no? Que no haya la diferencia y que todo el mundo esté feliz, a pesar de los prejuicios. Principalmente el negro, pues tiene que someterse a esa avalancha de prejuicio y de marginación sin tener derecho a protestar, porque no hay racismo. Esa es una de las características que tenemos nosotros acá en Puerto Rico, donde no se habla, no se discute y hay un silencio, ¿verdad? Pero lo notamos en la diferencia en oportunidades. Pues como si hablas o protestas, pues se te quita la oportunidad de progresar. Entonces hay una complicidad de todas las instituciones y todos los medios, incluyendo hasta la religión, ¿no? Donde pues la comunidad negra se ve forzada a tener que aceptarlo por, ¿verdad? Por las consecuencias que conllevaría hablar de un tema donde todo el mundo piensa que no existe. Y eso es una de las características principales. A mí me parece muy acertado lo que acabas de mencionar, Bulerín, y eso es lo que yo trato en mi libro. Y mi premisa, mi argumento principal es que los puertorriqueños negamos que hay racismo. Hay una celebración que eso va desde el siglo XIX, de que estamos mezclados. Con la llegada de los americanos en 1898, se añadió una capa de la jerarquía racial y racista que existía en la isla, ¿no? Y las diferentes clases, desde las clases obreras, trabajadoras, desde los políticos, los intelectuales, ellos han lidiado con el tema y han defendido la diversidad racial de la isla y por tanto no permite obviamente que se cuestione. No es que no lo hayan cuestionado, pero se silencia, ¿no? Y es cierto, en muchas esferas se le quitan las oportunidades puertorriqueños que están muy preparados para tener trabajo en ciertos lugares, no tienen representación. Y yo menciono eso en el libro utilizando varios ejemplos desde 1898 hasta los 60, pero más yo creo que es bien importante tener en cuenta que negar racismo
es ser cómplice de las injusticias sociales y económicas que está sufriendo los puertorriqueños de color negro como nosotros y en otras partes del mundo. Y yo creo que este tipo de conversación ayuda precisamente a destapar, a hablar sobre eso. Duele para algunas personas, hay personas y hay generaciones que están en negación, pero y los mismos que las sufrimos, ¿no? También no lo aceptamos porque es difícil hablar, decir que somos descendientes de esclavos y que porque somos descendientes de esclavos se asocia con algo negativo y que nuestra sociedad se ha construido como una sociedad de democracia racial, una idea de una gran familia, pero en realidad cuando uno mira la fórmula nacionalista, que en este caso el periodo que yo miro, el Partido Popular Democrático, es esencialmente una fórmula exclusivista y hispanófila que se enfoca en resaltar la herencia europea, española, como una contranarrativa en frente a la americana. Esos son parte de los problemas, pero fuera de eso también hay unas conversaciones, ¿verdad? Que eso sería nuestro próximo tema para discutir. Hay diferencias raciales, hay un racismo urbano y hay un racismo rural y prejuicio. ¿Tú crees que eso existe en Puerto Rico y cómo funciona? Sí, es bien claro. Por ejemplo, en la zona rural está concentrada básicamente todos los servicios esenciales y educativos, de salud, de económico. Entonces, la zona urbana está concentrada, los campos están concentrados, los barrios, las personas de raza negra. Entonces, el sistema, el gobierno, ha desprovisto esta zona de transportación pública. Entonces, ese factor evita que haya un desarrollo donde viven las comunidades negras porque se ven escasos de movilidad, ¿verdad? Para conseguir empleo, para conseguir educación, salud y todo lo demás. Entonces, pues en la zona urbana, donde está la concentración del blanco, pues están todas las facilidades, mucha transportación, hay vehículos, hay mucho empleo, hay mucho de todo. Entonces, esa diferencia hace pues que la comunidad negra pues se vea forzada a poco desarrollo, poca preparación. Si se mueve, se tiene que mover básicamente, como decimos acá en PON, o a pie. Entonces eso retrasa el desarrollo. Entonces de esa forma, pues hay un señalamiento. Dicen, pues ellos están así porque quieren. Pero es un plan que ha estado diseñado de una manera bien sofisticada y que ha afectado el desarrollo, ¿verdad?, de la comunidad negra. Y esa es una de las formas, esa es una de las diferencias entre la zona urbana y zona rural. A mí me parece muy interesante la explicación que tú haces, porque es muy cierto. Déjame darte un ejemplo y para los que nos están viendo y escuchando. En mi libro yo utilizo ese ejemplo de una manera bien sutil, pero ahora como tú le explicas, voy a utilizar en el capítulo 5 de mi libro, yo hablo sobre Ruth Fernández y Cecilia Horta, y Cecilia Horta le voy a dar un poquito más de resalte porque es la más que necesita, yo creo, aunque allá hoy se está retomando. Ella vivía en Carolina, nació en los 20, una familia negra que traza su genealogía, si lo pueden llamar así, a Loíza. Y ella siempre quiso ser artista, estudiar arte, que era una de las pocas, no, yo no creo que estaba disponible para la gente pobre, pero su papá se opuso. Y finalmente, cuando ella pudo entrar a la Universidad de Puerto Rico, de Carolina, en los 40, era imposible uno ir y venir como se puede hacer hoy, ¿no? Y ella se tuvo que mudar, dejar su familia y vivió en la residencia de señoritas, que exclusivamente eso era para la clase alta. Y cuando ella terminó, que de hecho ella combinó, fue muy astuta, porque ella combinó historia del arte, artes plásticas con economía doméstica. Ella entró
para hacer un bachillerato en economía doméstica y tomó cursos y hizo 2 concentraciones básicamente, y se hizo maestra de economía doméstica y se vio forzada a quedarse en el área de San Juan. Ella no pudo regresar a Carolina, si acaso a visitar, porque ella sabía que si ella quería ser artista y quería ejercer como artista, que eso era primero lo que estaba su meta, ella tenía que quedarse en el área de San Juan. Y eso fue un sacrificio, y eso habla de lo que tú acabas de mencionar, el sacrificio de dejar a su mamá y a su papá para poderse hacerse como artista. Y con todo y eso se le hizo muy difícil porque ella ejerció como maestra y nunca, y le tomó bastante tiempo que le dieran una certificación, que eso se traduce a mejor salario, o acumular para la pensión, todo eso. Y ella navegó todas esas barreras hasta que ella pudo establecerse y hacer exhibiciones que hasta hoy ahora se están destapando, y la influencia de su trabajo. Ese es un ejemplo. Ella navegó desde Carolina, ¿verdad? Como uno dice en términos de la estructura, y se quedó en el área de San Juan. Y cuando ella terminó su lucha y se validó como artista negra, entonces ella decidió regresar a Carolina. Y eso le costó toda su vida esencialmente. Me parece que eso hay muchos ejemplos de eso que se pueden establecer y comparar en contexto de diferentes disciplinas. Yo quería también preguntar, en términos de lo que estamos haciendo, tú eres un artista plástico, eres educador, y yo soy historiadora y educadora. Comparte con nosotros la temática de tu trabajo y cómo esa temática que es constante en tu trabajo puede afectarte a seguir desarrollándote como artista. Bueno, es interesante que una vez que tú eres consciente de lo que está pasando, de la marginación, del prejuicio, las diferencias que hay y lo difícil que se hace desarrollar tu carrera, ¿no? Prepararte bien. Y una vez que te preparas, pues el mercado, los grupos que dominan, pues tienen todas las puertas cerradas, porque eso no importa si tienes talento o no. Como no hay en Puerto Rico no hay un grupo, nunca ha habido un grupo que se haya levantado con fuerza para protestar, pues el que tiene el poder y hace lo que le da la gana. Entonces, son esfuerzos individuales y tú te ves marginado a tener que aceptar pues, lo que está pasando, aunque estás consciente de que existe sí el prejuicio, tú no lo aceptas, pero no tienes otra alternativa porque de lo contrario sería violentarte e ir preso, ¿no? Y las autoridades. Pero sí te puede afectar en términos de tú desarrollar una obra que vaya directamente a negar lo que tú eres y lo que tú representas. Entonces te puedes convertir en un artista, pues, folclorista o comercial, que no demuestra de que tus capacidades intelectuales, ¿verdad? Que tu conocimiento están en desarrollo o al mismo nivel de cualquiera otro. ¿Ves? Entonces te tendré que darte con lo folclórico y entonces ellos estarían contentos con eso, ¿no? Porque dirían, pues son iguales todos y hasta ahí llegan. De ahí no pasan, pero eso no es cierto. ¿Ves? Pero a pesar de que hay tanta prejuicio, tanta imaginación, yo en mi caso, pues yo soy bien combatiente, ¿no? Y trabajo con una obra que denuncia, pero a la misma vez eh, eh, es de carácter bien individual, bien personal, que se podría presentar en cualquier parte del mundo sin tener que tener un señalamiento de esa índole, ¿ves? Esa limitante. A mí me parece tu trabajo muy interesante, y precisamente por tu compromiso, ¿no? En denunciar
las irregularidades, injusticias, discriminaciones en nuestra sociedad. Yo escogí tu obra para ser parte de la portada, no sé si lo pueden compartir. Eh, yo hago el mismo argumento, volviendo al ejemplo de Cecilia Horta, porque es la única artista plástica que yo menciono en mi trabajo, porque ella se le criticó no solamente la temática de ella era bien diversa, pero hay una línea ahí de precisamente de denuncia, de crítica a la sociedad puertorriqueña y obviamente en mucho de sus trabajos ella habla, representa su identidad como mujer negra, pero también yo encuentro que ella utiliza su arte para conversar, ¿no? Y aunque en muchas ocasiones no se entendía y se le decía que era abstracto, o no sé cuáles los términos que se usan para describirlo, yo creo que se le puede dar una revisión o revisitar el trabajo que ella está haciendo. Yo quiero retomar nuevamente el tema rural y la ciudad, porque tú precisamente, Bulerín, tú vives en Canóvana. ¿Cuán difícil se te hizo a ti hacerte como artista y transportarte al viejo San Juan, donde te formaste y tuviste tu formación formal como académica? Fue bien, fue bien difícil porque a pesar de que no es tan distante en la isla, cómo está diseñada estructuralmente la carretera, los diferentes pueblos, ir de un pueblo a otro es totalmente difícil por el diseño que tenemos. Y yo no tenía la capacidad económica para estudiar arte, ¿no? Se supone que yo estudiara algo que fuese más práctico, como carpintería, albañilería, cosas, porque básicamente eh, desde que uno comenzaba a estudiar, estaba unas clases que se llamaban artes industriales, que te prepararan para que tú aprendieras a coser, ese tipo de cosas. Pero no habían clases de arte. Y pues a mí me interesaba mucho, entonces eso tenía que, el que quería ser artista en Puerto Rico para esa fecha tenía que tener dinero para pagarle a unos profesores particulares, ¿no? Y yo no tenía esa capacidad económica, así que se me hizo bien difícil ir de Canóvana hasta el viejo San Juan, hasta que pude quedarme por allá y desarrollar un taller, eh, hacer trabajos artísticos para poder pagarme los estudios. Fue totalmente bien complicado y difícil, porque a pesar de que estábamos en pleno siglo XX, pues aquí en Puerto Rico la realidad es otra, ¿no? No estábamos como en una gran ciudad como la ciudad de Nueva York, que ahí está facilidad de movimiento, el dinero se mueve, pero acá era muy distinto. El que no tiene dinero, pues no tiene dinero, se le hace bien difícil. Pero yo tomé la decisión de, eso era lo que quería, y hasta el día de hoy, pues he estado sobreviviendo, porque todavía en el día de hoy no es fácil, por los mismos prejuicios, por las mismas diferencias, pero eso fue lo que lo que quise ser, lo que quiero ser y seguiré siendo hasta que ya no esté por aquí. Gracias por compartir eso. Yo puedo conectarme con lo que tú acabas de decir. Mi familia es de Santurce y nos mudamos para Carolina cuando empezaron a hacer ciertas urbanizaciones, cuando yo tenía apenas 6 años, 7 años. Y de Carolina a San Juan, donde mi familia vivía, trabajaba, no era fácil tampoco. Tenían diferentes horarios. No sé, mi papá le llevaba a mi mamá a cierto sitio a coger la guagua y de ahí cambiar de guagua para la otra. Y uno, en cierta manera, se perdía de ciertas cosas y
comparando, ¿verdad? Con lo que tú hablaste y nuevamente retomando el caso de Horta y Luz Fernández que yo mencioné en mi capítulo, uno ve que uno está en ciertos lugares, por ejemplo, uno siempre es el único, ¿no? Si vas a una escuela, yo hice bachillerato en historia del arte, éramos como 2 personas siempre en el mismo salón que eran físicamente negros, ¿no? Y uno sabía que siempre los ojos van a estar sobre uno, no sobre los que aparentemente que están siempre ahí. Y eso crea ciertas presiones, ¿no? Para uno poder hacer las cosas. Yo no me dejé llevar por eso y eso me inspiró a desarrollar el libro y el trabajo que hice, precisamente como inspiración y darle voz a las personas que o algunos se conocen muy bien y otros no se conocen bien en nuestra historia. Y, y quiero aprovechar la oportunidad pues para darle las gracias a las personas que están ahora mismo viéndonos y que están escuchando esta conversación. A lo mejor esperaban algo más detallado del libro. Si lo menciona el libro, puedo hablar del libro un poquito más, pero yo creo que es importante que los que están viéndonos ahora mismo sepan la experiencia que tenemos un artista como Ramón Bulerín, del calibre de Ramón Bulerín, y en mi caso como una historiadora que estoy tratando de seguir pasos de personas que ya abrieron un camino, pero tomar otra senda y otras perspectivas y que ayuden a entender y dialogar de una manera madura, constructiva, cuáles son las cosas que están afectando en la isla. Sí, hay muchos problemas económicos, hay despilfarro, pero desde el día 1 que los americanos pusieron pie en la isla, ellos racializaron a los puertorriqueños y nos pusieron una etiqueta de no blancos o negros, y eso no solamente se quedó ahí, eso está influyendo ahora mismo a la política que se está, las discusiones que han tenido el Congreso desde muchos años, y un buen ejemplo de eso es lo que le pasó a José Celso Barbosa, el doctor José Celso Barbosa que yo menciono en mi libro, que él tuvo una experiencia muy positiva cuando él se hizo su carrera de medicina en Michigan, y cuando él regresó a Puerto Rico, él se le hizo muy difícil ejercer como medicina porque el gobierno español no lo dejó y tuvo que el cónsul de Estados Unidos intervenir para que él pudiera ejercer medicina. Pero independientemente de eso, él logró y basando en esa experiencia que tuvo en Michigan, él se convirtió en un republicano y fue el fundador del Partido Republicano de Puerto Rico, porque él pensó dentro de su contexto, que eso yo siempre lo menciono y lo digo en el libro muy claro, hay que contextualizar su situación, que fuera la mejor fórmula para mejorar la condición racial de la isla. Él habla de racismo, si él lo dice, pero él dice que está en manos de nosotros, los puertorriqueños, especialmente los puertorriqueños negros, que no avancemos socialmente a través de la educación y combatir el racismo. Así que yo invito a los que nos están viendo y están escuchando lo que se está dialogando, que esto es una forma de reabrir esa conversación y utilizar los ejemplos que se han dado aquí para tener una manera más abierta y constructiva sobre el tema del racismo y el prejuicio racial en Puerto Rico. Yo creo que, Kimberly, ¿se pueden ir a las preguntas ya? Sí, podemos ir a la pregunta. Ok, ¿tú las lees? Sí, la puedo leer si quieren. ¿Qué lecciones se puede tomar del movimiento Black Lives Matter en el Estados Unidos y aplicar en Puerto Rico, y qué se tendría que adaptar o cambiar para Puerto Rico? Esa es la primera pregunta. El Black Lives Matter fue un movimiento global y se manifestó no solamente en las diferentes ciudades de Estados Unidos, en todas partes del mundo. Muchas personas se solidarizó con él porque vieron que en sus propias comunidades, personas que eran negras o personas que eran de color oscuro habían sido objeto de discriminación y que estaban en desventaja en sus propias sociedades, en comunidades.
Y yo creo que muchas personas, y recuerdo haber leído varias piezas en el Nuevo Día que estaban hablando precisamente sobre eso, de cuál es el impacto en Puerto Rico y cómo los puertorriqueños, tanto aquí en Estados Unidos como en la isla, se pueden aprender o beneficiar de cómo articularon una serie de problemas que pusieron estructura de la policía, estructura de asignación de fondos para mejorar las ciudades, mejor educación. Y todavía se sigue conversando. Yo creo que de todo este tipo de situaciones uno aprende algo. Obviamente hay que contextualizarlo en la realidad y la circunstancia de cada sociedad. Siguiente pregunta. Se presentaron un par de preguntas. Entonces, ¿qué acciones se pueden tomar en Puerto Rico para aumentar el reconocimiento que sí hay racismo en la isla y cómo ser antirracista? Bulerín, ¿quieres contestar eso? Entonces, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, entonces, ¿qué acciones se pueden tomar en Puerto Rico para aumentar el reconocimiento que sí hay racismo en la isla y cómo ser antirracista? Bueno, tener más presencia en las actividades. Por ejemplo, una de las formas que se puede combatir cuando se celebra en la ciudad de Nueva York desde el desfile puertorriqueño, nunca está la representación del puertorriqueño negro. Todo el tiempo que usted ve el desfile durante años y años, si eso se empezara a cambiar, o sea, también que en los lugares de mucha visibilidad, por ejemplo, como la ciudad de Nueva York, el Museo del Barrio, los lugares culturales, se presentara más la presencia, los grupos negros de Puerto Rico, eso podría ayudar un poco. También que se hablara más del asunto del prejuicios raciales, de las diferencias, no solamente de la actualidad, sino que del pasado, que se haga que todos los movimientos dentro que se están dando ahora, ¿verdad? Que hay muchos grupos que se están identificando, que han sentido prejuicios durante muchos años, deben de convocarse y hacer una unidad para que se denuncie y haya quórum, ¿no? Que haya bastante presencia de la comunidad para que sean respetados y escuchados. Porque si es un grupo pequeño, pues no tiene ninguna relevancia, ¿ves? Sería bueno que todos los grupos que han sido marginados, que ha habido prejuicio contra ellos y que ahora tienen un poco de visibilidad se les escucha, pues de alguna manera habría que hacer un plan, diseñar un plan entre todos para que podamos alzar la voz y podamos ser escuchados. Creo que eso eso podría contribuir a que la cosa mejore en términos de los prejuicios y del racismo. Yo añadiría a lo que Bulerín acaba de mencionar, es que es esencial, y eso se lleva muchos años en Puerto Rico discutiendo, que en el currículo se incluya temas, que él mete la contribución del puertorriqueño negro no se limite al mes de marzo, de la abolición de la esclavitud. Hay muchas cosas que se pueden enseñar, muy constructivas, inclusistas, y yo creo que, y aplaudo lo que está haciendo la Universidad de Puerto Rico ahora mismo, que tiene un programa de concentración menor en los estudios de la diáspora, incluye a Puerto Rico. Y dejarnos de decir que los que vivimos acá, como dicen, yo vivo acá, pero mi corazón está en Puerto Rico, de que nosotros estamos trayendo la perspectiva americana. Eso no es la perspectiva americana. El racismo no tiene lugar
específicos, geografía específica, somos nosotros los seres humanos que somos así. Entonces, ¿cómo podemos atender y confrontar de una manera organizada que hay un problema muy craso en la isla? Y que es por muchos años que lleva así. Un ejemplo voy a dar. En mi libro yo menciono al señor Juan Falú Zarzuela. Él es el papá de la doctora Georgina Falú, que es muy conocida, ella y su hermana Malin, aquí en la ciudad. Y él, influenciado por el NAACP, él estableció un grupo en los años 30 llamado Liga para el Avance de los Puertorriqueños Negros. Y al principio fue un cuesta arriba, obviamente, no hay mucha información de ese periodo, pero él resurge, entre otras cosas que él estaba haciendo, en los años 50, y él denunció a Teodoro Moscoso, a toda la gente del gobierno y del fomento que estaban estableciendo nuevos programas económicos, y él denunció y dijo que los puertorriqueños negros no estaban incluidos en ninguno. Y él trajo la estadística, y eso fue en los 50, y hubo otras situaciones más que terminó en las famosas vistas que hizo la Cámara de Representantes sobre la práctica de discriminación en las instituciones financieras, en los bancos, que no estaban dándole trabajo a los puertorriqueños negros. Y yo menciono eso en mi último capítulo, y yo les atribuyo eso a la gesta de Zarzuela, que él empezó en los 50. Las vistas fueron al principio de los 60, 62, 63, pero él empezó a denunciar ya eso en los 50. Pues, ¿qué es lo que esto está diciendo? Que eso lleva mucho tiempo pasando, y que algunas personas lo confrontan, otros lo silencian, otros denuncian, porque cuando tú miras el periódico El Mundo y otros periódicos que yo consulté, ellos básicamente le dijeron a Zarzuela que le estaba revolviendo, ¿verdad?, las aguas, y que no debió estar diciendo eso, que eso no existe. No es cierto que no hay racismo, que el programa de manos a la obra y modernización de la isla era equitativo, y eso no es cierto. Es interesante eso que tú dices, y quiero añadir algo brevemente, que en Puerto Rico, pues la aportación del negro ha sido enorme, pero eso no se tiene mucho conocimiento sobre eso, porque el Departamento de Educación no usa en los libros de texto, no incluye la aportación del negro en su propio país. O sea que los niños que se educan y toda la educación que recibimos todos nosotros los adultos, no hay mención de esa aportación en los libros de texto. O sea que, por lo tanto, en Puerto Rico no hay negro, ¿verdad? Pero nosotros sabemos sí que es de esa gran aportación que ha habido. En ese sentido, pues, si se cambia ese sistema, o si a partir de ahora comenzaran a reescribir esos libros de texto y se incluyeran toda esa aportación, toda esa contribución, pues yo estoy seguro que eso ayudaría a combatir los prejuicios. Pero eso no se contempla, ¿no? Porque eso no está, no se habla sobre eso, y me temo que tampoco van a hacer algo para solucionar ese problema de la educación. Y si no hay una buena educación donde se revele realmente qué es lo que está pasando, pues es tan poco lo que se pueda lograr. Porque a menos que uno no acuda a la violencia, pero una de las formas que se quedan para siempre es la educación. Y en ese sentido, nosotros no existimos. Por lo tanto, tenemos que de alguna manera u otra, hablarlo o denunciarlo, para que de esa forma las futuras generaciones tengan la oportunidad de vernos o de verse a ellos mismos y sentir que verdaderamente son parte
del desarrollo cultural de Puerto Rico. Así es que debe de ser. Esa es la única manera, porque eso, educar es la forma de romper con esos prejuicios y ser más inclusivos, porque de esa manera, porque el racismo y el prejuicio la gente lo aprende y lo puede Sí. desaprender a la misma manera, y la educación puede jugar un papel muy importante en eso. Que eso es precisamente una de las propuestas del doctor José Celso Barbosa. So, tenemos tiempo para una preguntita más y vamos a usar la de Dalma Llanos Figueroa. ¿Cómo podemos usar el arte para responder a este problema? Bueno, el arte, todos sabemos que es uno de los lenguajes universales y tiene un poder no solamente económico, a nivel mundial, ¿no? Vemos cómo los países desarrollados, Francia, Alemania, estos grandes países, ellos tienen un mercado donde ellos pues venden su producto. Por ejemplo, los franceses, ahora el arte norteamericano, que tiene mucha fuerza, es un poder económico devastador. Entonces, no solamente habla del desarrollo intelectual o artístico de este país, de este pueblo, que sirve para sensibilizar, para hacer mejor al ser humano, para que el ser humano viva y se desarrolle de una manera, ¿verdad? Pasiva. Y el arte, pues, ha contribuido a través de siglos, porque esto no es un asunto que es de ahora, sino que sabemos que desde la edad paleolítica o neolítica, pues ya se va contemplando, ¿no? El quehacer humano. Todo lo que existe tiene que ver con el arte. Si vamos a la luna, tenemos que diseñar y dibujar para poder hacer ese vehículo o las piezas. Si nos vamos a cepillar los dientes, el arte también tuvo que estar incluido. O sea que el arte es algo tan fundamental que le da la existencia a casi todo lo que nosotros tenemos, ¿verdad? De utilidad. Y ese proceso creativo pues nos hace humanos, nos hace seres, ¿verdad? Que podamos convivir y sin destruirnos. ¿Verdad? Entonces, esa es una de las contribuciones que tiene el arte. Por lo tanto, eso casi no se, en los países como Puerto Rico, no se habla mucho de eso, porque la persona que practica de alguna manifestación del arte, sea música, poesía, danza, pues esa persona puede ser que tenga un desarrollo intelectual y piense. Y si piensa, es libre. Y si eres libre, eres una amenaza. Por lo tanto, no se promueve el arte como en algunos países de desarrollo. O sea que el arte es fundamental para que nosotros podamos seguir en este planeta sin dañarnos, ¿no? Sin procurar dañarnos tanto, porque siempre existe, ¿verdad? La parte negativa, pero es algo que es una necesidad que tenemos todos los humanos para demostrar que estamos vivos. Desafortunadamente ya terminamos de tiempo, pero gracias Milagro, gracias a José Ramón por estar aquí con nosotros hoy. Y, thank you everyone for joining us today for this event. We hope you've enjoyed this conversation and we invite you to attend future events at Centro. Muchas gracias. Buenas tardes.